Vamos a continuar con lo que veníamos visto en el video anterior sobre las leyes de Hamilton. Yo nuevamente voy a puntualizar algunas cosas que me parecen muy importantes, entonces voy a hacer como una especie de repaso. En el estudio de Hammer hay que entender estas cosas. Primero, el ser, somos seres biológicos, o sea, seres que se inscriben en una realidad biológica. Y en la biología, nada tiene sentido si no es a raíz de la evolución. Cada célula, cada órgano, cada tejido va apareciendo en nuestro cuerpo en un momento dado, un momento concreto, para irnos adaptando a determinadas necesidades básicas que se requieren. Y entonces va superponiendo tejidos, estructuras, así que nuestro cuerpo humano se encuentra desde lo más arcaico a lo más moderno. Esa es la conformación del ser humano. Ahora bien, vamos a hablar entonces qué respuesta da este ser humano. El cuerpo da respuestas biológicas que están preprogramadas por el cerebro en su evolución. Y estas van a corresponder con la conformación de las capas embrionarias. Es una adaptación del ser que va llevando el ser vivo a los cambios a lo largo de toda la evolución. Entonces, en esto estamos hablando en principio desde que nos formamos como fetos, cómo nos vamos formando. Pero esta es una repetición que de alguna manera ya la vamos a recordar toda la vida porque ya vienen grabadas aquí en nosotros estas cosas. Ahora, ¿cuáles son esas necesidades básicas que tenemos como seres biológicos? Bueno, alimentarnos, respirar, hidratarnos, reproducirnos, protegernos, adaptarnos a los sonidos y relacionarnos, poder caminar, poder movernos. Estas son las necesidades básicas de cada ser que exista en la especie. Entonces se dice, y estos son los conceptos del Dr. Hammer, que ante un conflicto por una de estas necesidades biológicas, una o varias, vamos a dar respuestas que van a tener similitud con las que daría cualquier animal. Entonces, cualquier animal ante cualquier desafío por obtener una de estas necesidades. Estas respuestas tienen una característica, tienen una sincronía con el cerebro. Hay una correlación entonces en la evolución del cerebro en todas las especies, incluida, ¿verdad?, la del hombre. Esta correlación la tienen ¿con qué? Con las capas embrionarias. El cerebro del hombre pasa a una velocidad acelerada por todas las etapas de la evolución, desde los organismos unicelulares a los organismos multicelulares que somos nosotros. Entonces vamos a ver un momentico cuál es esta evolución del cerebro y cómo va evolucionando él y qué capas embrionarias se van conformando. Entonces se dice, el primer cerebro que se tiene es un cerebro muy arcaico. Es el cerebro de los vertebrados, ahí se desarrolla, es el sistema nervioso nada más. Aquí están representados los peces y los anfibios, es un poco el movimiento agua-tierra, el pez que vive en el agua va a salir a la tierra, va a transformarse en lagartija, en este tipo de cosas, y va a haber ese tipo de especies. Estas especies las va a dominar es el tronco cerebral. Y el sentido biológico de esta especie es nada más sobrevivir, o sea, él va a buscar comida, alimento, va a hidratarse, va a buscar reproducirse, las mismas, lo que dijimos como necesidades básicas las van a tener de acuerdo a esta evolución. Por ejemplo, los peces cuando salen del agua, ante la falta de agua, ¿qué reacción van a tomar? Bueno, van a hincharse, porque eso los va a hacer retener agua y les va a dar chance de sobrevivir un poco más, para adaptarse al medio que está viviendo. El otro segundo cerebro es el cerebro reptil. Este es ya cuando las especies comenzaron a dominar el medio terrestre. Y en este medio terrestre, ¿qué fue lo que consiguieron? Bueno, los peligros. Este va a estar dominado, aquí comienza al desarrollo del cerebelo. Y este cerebelo la información fundamental que tiene es la protección, o sea, protegernos de los peligros, ¿verdad? Los animales en esta época comenzaron para protegerse a desarrollar caparazones, garras, dientes,
para poder defenderse del medio. Entonces vamos a ver una variedad de animales con estas características. La capa embrionaria que se desarrolló en esta época fue el mesodermo antiguo en el cerebro. El tercer cerebro es el cerebro de los mamíferos, un cerebro un poquito más evolucionado. Ya está ahí el sistema límbico, la amígdala, empiezan a captarse las sensaciones y en estas va a haber la respuesta a estímulos, entonces va a aparecer el miedo, la rabia, pero también el afecto para la cría de los hijos. Este cerebro, el objetivo de este cerebro va a ser el movimiento para poder, correr y que el depredador no nos tome o nosotros correr para alcanzar la presa. Esa es la correspondencia que tiene. La capa endodérmica, el mesodermo nuevo va a estar representado. Entonces, como es el movimiento, pues todos los músculos, todos los huesos, ¿verdad? Va a estar en correspondencia con esto. El cuarto cerebro es el cerebro humano y aquí se va a desarrollar el córtex y además del córtex los dos hemisferios cerebrales. Se van a desarrollar, se van a completar el desarrollo de los sentidos. Y bueno, este es un cerebro desarrollado donde va a almacenar conocimiento, va a investigar, va a relacionar. El objetivo entonces en este cerebro como especie va a ser la comunicación con el resto de las especies, las relaciones, va a desarrollarse en los animales va a desarrollarse el silbido, el canto de los pájaros, en el hombre la palabra. Este movimiento también se va a desarrollar mucho todo lo que es el aspecto territorial. Y la capa endodérmica va a estar representada por el ectodermo. Ahí está dividido el ectodermo territorial y el no territorial. Bueno, entonces el cerebro, ya conociendo su evolución, en nosotros se dice que hay dos funciones. Una es la función normal que tiene el cerebro, ¿verdad? Esto que estamos diciendo, tiene conocimientos, va a almacenar, vamos a aprender, a investigar todas estas capacidades. Pero va a tener otro programa, y es lo que Hammer denominó un programa de emergencia de la naturaleza y que se va a activar cuando estemos delante de una amenaza de supervivencia. Esta amenaza de supervivencia ya dijimos que siempre será una amenaza por alguna de esas necesidades, nos falta alguna de esas necesidades, va a desarrollarse. Esto va a crear, este conflicto va a crear en nuestro organismo sea una hiperactividad en algunos órganos y puede entonces desarrollarse tumores, por ejemplo, o una ulceración en algunos otros, puede hacer un crecimiento celular exponencial, puede haber una parálisis, un cambio de funciones. Y todas estas cosas que pueden ocurrir va a tener una correspondencia y una sincronía entre el cerebro, la psique y el órgano. Esta sincronía, la base de todo esto, ¿quién activa esto? Esta acción y este programa de emergencia son las emociones. Las emociones, pero no cualquier emoción, es una emoción fuerte que podríamos poner entre comillas, es como una percepción animal, cómo reacciona un animal cuando se ve acosado por algo, ¿verdad? Entonces, y va a seleccionar un determinado tipo de órgano que va a corresponder con el conflicto en el que siento la amenaza. Ahora, este conflicto debe tener también unas determinadas características, no es cualquier conflicto. Tiene que ser que sea inesperado, no estábamos esperando que eso ocurriera, que lo vamos a vivir en una forma dramática, ¿verdad? Que lo vivimos en soledad porque en el momento no somos capaces de comunicarlo o lo estamos viviendo con mucha soledad y no le vemos solución. Estas serían las condiciones que debía tener el conflicto emocional o show emocional para que pueda desencadenarse un programa de emergencia. Y el programa de emergencia de la naturaleza es lo que el doctor Hammer va a llamar el síntoma o la enfermedad. No se catalogan las enfermedades como enfermedades, sino como que se desencadenó este programa y va a producir unos síntomas. Ahora, ¿qué tipo de conflictos son? Bueno, los conflictos son conflictos que nosotros tengamos con otras personas, sobre todo con personas allegadas a nosotros, ¿verdad?
Conflictos por una inquietud por los otros, por ejemplo, la inquietud que pudiéramos tener nosotros por nuestra pareja, por mis hijos, por mis personas más allegadas. O un conflicto conmigo mismo. Y este conflicto conmigo mismo va a ser por mis creencias, porque mis valores, porque no me respetan mis valores, por mis hábitos, por mis lealtades que tengo, por mis programas inconscientes que no sé cuáles son, ¿verdad? Y por mis miedos. Entonces, estas son las características de un conflicto, ¿verdad? Para que pueda desencadenar un programa de esto. Entonces aquí retomamos lo que habíamos dicho. El primer video vimos las 5 leyes biológicas. Bueno, estas 5 leyes entonces, y con estas características que estamos sintetizando aquí, que es el conflicto, cuál es el conflicto, cuáles son los programas de emergencia y cómo es que actúa el cerebro, y cuál es su evolución, estas 5 leyes nos van a dar una forma de mirar el cuerpo frente a nuestro entorno, cómo es la percepción que nosotros tenemos de este entorno. Y entonces, estas 5 leyes nos van a describir cómo empieza una enfermedad, cuál es su programa, cuál es su desarrollo y qué pudiéramos hacer para parar este programa y que comience la sanación. En él también el doctor James estableció un mapa cerebral donde se ve la relación de los conflictos biológicos, las emociones y las capas embrionarias. Una amenaza que nos ocurra en cualquier momento puede ser muy importante, pero si la amenaza la logramos resolver en forma rápida, suponte que tengo una llamada y me dan una muy mala noticia, pero yo rápidamente puedo controlar puedo hacer alguna acción que haga que yo baje la tensión en ese momento. Si se desarrollara un programa de emergencia, va a durar lo mismo que duró la activación, o sea, suponte que duró 3 minutos va también a durar el programa de lo que llamamos vagotonía, o sea que no va a alcanzar para desarrollar un problema de mutación importante en nuestro cuerpo. Ahora bien, cuando el conflicto que tenemos, ya dijimos que el conflicto puede ser por supervivencias, por separaciones, por grandes miedos, bueno, eso está muy detallado cuando se estudian las leyes, pero este conflicto yo lo voy a dramatizar más de lo que es. Le voy a pasar la mano, va a durar mucho pensando. Este conflicto se va a llevar a tal punto que sí puede desarrollarse una mutación en algunos órganos, dado que nuestra psiquis se alteró tanto, va a afectar al cerebro y va a afectar al órgano, ¿verdad? Va a formar esta trilogía. También hablamos que todas las enfermedades van a desarrollarse siempre en 2 etapas, que es la segunda ley. La primera ley es el impacto emocional, esto que estábamos relatando ahorita. La segunda ley es la ley que todo proceso de síntomas se va a llevar en 2 etapas, el de simpaticotonía y el de vagotonía. El de simpaticotonía, en la medida que se hace más largo, significa que tengo el problema y no le busco solución, estoy enganchada en el problema y lo vivo como un drama. En la medida que me dure, así va a ser el efecto que va a causar en mí. Él dijimos que va a activar en forma paralela en 3 áreas, ¿verdad? En la psique, en el cerebro y en el órgano. Ahora, vamos entonces a ver cómo es que se activa un programa de emergencia ante un conflicto que ya dijimos, importante. Vamos a suponer una separación. Yo tenía a mi pareja y de un día para otro me dice que se va. Me agarra por sorpresa, desprevenido, me quedo callada. Esto va y lo voy alimentando, ¿no? Voy alimentándolo con pensamientos, con sentimientos, con resentires, con sensaciones. En el cuerpo va a desarrollarse este programa. ¿Y qué puede ocurrir? Primero en la psiquis, ¿verdad? La psiquis va a ser un estrés extremo, esto que estamos diciendo, emociones alteradas, muy negativas, mucha tristeza, mucho miedo. Vamos a exponenciar cualquiera de estas emociones y estos pensamientos. A nivel de cerebro, se van a producir lo que llamamos Hammer, los focos de Hammer, o sea, son improntas, son como pequeñas inflamaciones que en un escáner es capaz de verse,
van a aparecer en determinadas zonas del cerebro. Eso están también están los esquemas, depende de dónde sea el tipo de necesidad y la emoción, va en un determinada área del cerebro y que va a corresponder con la capa embrionaria. Todo va a tener siempre relación. Y luego en el órgano va también el órgano afectado. El órgano afectado, ahí habríamos que hacer la pregunta, ¿cómo lo viviste? Esa separación la viviste como una falta de protección, como una marranada que me hicieron. O sea, hay varias formas de verlo. Depende cómo la viva, voy a activar una de las capas embrionarias y cada capa tiene determinados órganos para su activación. Por ejemplo, si el conflicto fue que se me fue el hijo, se fue para Chile, lo que está ocurriendo ahorita, o cualquier otro país, pero no lo sabía, fue muy imprevisto, no me preparé, ¿no? Y entonces lo voy a vivir como una falta de mi hijo que me protegía, ahora no tengo quien me proteja, no voy a sufrir seguramente que no voy a tener alimento como antes tenía, o sea, voy a vivirlo, lo voy a dramatizar así. Esto me va a afectar, si lo vivo así, me va a afectar la capa endodérmica del mesodermo antiguo y ahí me va a afectar en esta capa, o sea, la dermis o las glándulas mamarias o la fascia. En el caso del hijo es muy probable que se vaya a afectar una mama, ¿ya? La mama izquierda. Y entonces va a aparecer en la mama inflamaciones porque como una falta de protección voy a necesitar que se haga la mama más grande para como suplir esta necesidad, ¿verdad? Esto puede degenerar, si no me doy cuenta de lo que está ocurriendo, me puede generar un proceso importante, ¿verdad? Luego de esto va a venir, ya esas serían las tres etapas. Ahora luego va a venir la vagotonía. La vagotonía es cuando ya yo me he dado cuenta, bueno, fue porque mi hijo se fue, yo debo vivirlo diferente, él está... Pero en el organismo, como ya había empezado a hacer un proceso, va a requerir lo que llamamos de los ingenieros genéticos para echar atrás ese programa. ¿Y quiénes son los ingenieros genéticos? Bueno, las bacterias, los virus, los hongos que van, sea donde hubo una proliferación celular, ellos tienen que venir ahora a comer estas cosas para poder eliminar eso. Y ellos vienen a reparar. Ese es el concepto, ¿verdad? El concepto que se tiene. Y estas reparaciones, según también tiene algunos problemas, porque puede ser que comience a reparar y la persona vuelva a vivir el conflicto, vuelva a recordarse y vuelva a caer en otra crisis, ¿verdad? Y esta crisis, si es muy alta, puede desencadenar todo tipo de problemas de toda la gravedad. Si lo vivo, pero me vuelvo a dar cuenta de que no, la cosa no es para tanto, puedo resolver y el cuerpo va poco a poco a ir saliendo de la crisis y no va a haber ya problemas importantes en la piel, porque mi psiquis supo resolver. Si la psiquis resuelve, el cerebro no va a dar la orden y el órgano va a parar la actividad que tenía. Entonces, estamos aquí hablando de las dos primeras leyes, son muy importantes. Era como una síntesis para que pudieran tener más elementos para meterse a analizar más estas cosas. Luego viene la tercera ley, se llama la ley ontogénica. Esta ley estudia, entonces ya nos va a dar información de cada tejido que conforma cada una de las capas y la emoción que es capaz de alterarla. Aquí es donde se va a hacer la correlación y está ya muy analizado, pero esto hay que estudiarlo, vamos a decirlo así, poco a poco, capa por capa, para ir entendiendo qué es lo que es capaz de causarnos y cómo es capaz de desarrollarse un fenómeno tumoral o una enfermedad de cualquier tipo. Y si no nos damos cuenta de estos mecanismos, ya estuvo analizado, están muy estudiados, me dejo llevar, pues se me va la vida, ¿sí? No paro este proceso. Entonces, ahí pues esto es un poco una síntesis que con esto yo creo que ustedes están en capacidad de ir metiéndose más en profundidad en este tema, ver más videos. Nosotros por nuestra parte continuaremos detallando un poco más, ¿no?, el tema, porque es de vital importancia entender lo que nos pasa para desactivar los procesos que nosotros mismos iniciamos y que se inicie más bien entonces el problema, la sanación en nuestro organismo.